Saludo cordial a todos los amigos que en este momento pues están mirando este video, que esperamos pues sea compartido con muchas personas. Estamos en el contexto de lo que es el seminario instructivo para ancianos de la Unión del Atlántico, y me place en esta hora pues compartir estos breves momentos con el pastor Stephen Bourne, quien ha cedido de su agitadísima agenda y muy ocupado tiempo pues sacar un ratito para conversar con nosotros acerca de algunos tópicos importantes. Pastor Bourne, muchísimas gracias por concedernos este espacio. Un placer. Muchísimas gracias. Y queremos entrar de lleno en materia. Creo que no necesita mucha presentación. El pastor Stephen Bourne es un conocido hombre de Dios y por muchos años ha estado laborando en servicio de la iglesia y a favor del mensaje divino, tanto en inglés como en español. La característica del pastor Bourne es que cuando él predica en inglés todo el mundo sabe que él es un norteamericano, pero cuando predica en español cualquiera diría que es un latino más, uno de los nuestros. Así es que, pastor Bourne, comienzo con esta pregunta. Nosotros conocemos como adventistas que tenemos una identidad y hemos surgido como movimiento profético con un mensaje particular y específico. Sin embargo, a veces uno va a las iglesias y los hermanos preguntan ¿por qué no viene el pastor Bourne? ¿Por qué ustedes los ancianos, los pastores, no predican más de estos temas particulares? La pregunta es la siguiente, pastor: ¿por qué el mensaje de verdad presente se ha convertido en nuestros púlpitos adventistas en la excepción y no tal vez en la regla como entendemos que debería ser? Yo creo que tal vez es porque hemos querido llegar a ser como las iglesias protestantes, lamentablemente. Hemos importado algunos de sus métodos evangelísticos, hemos importado algunos de sus métodos de adoración, hemos importado algo de la música. Es decir, queremos ser como las naciones que nos circundan, parecido al pueblo de Israel. Y lamentablemente cuando sucede eso, nuestra misión y nuestro mensaje se vuelven borrosos y no sabemos en realidad por qué existimos. Pero Dios le ha dado a la iglesia adventista una identidad única y especial, con una misión y un mensaje especial. Esa misión es ir al mundo con el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Así que yo creo que sucede lo mismo que ha sucedido con la iglesia a través de toda la historia, y es que se ha permitido que el mundo influencie el rumbo de la iglesia en vez de dejar que la palabra y el espíritu de profecía le digan a la iglesia cómo se debe hacer el culto y cómo se debe desempeñar el evangelismo. Exacto. Pastor, el mensaje de los tres ángeles, estamos totalmente contestes, estamos de acuerdo que está íntimamente relacionado con el tema del santuario. De hecho, detrás del velo, en el lugar santísimo, aparecen allí los tres mensajes distintivos que nosotros debemos proclamar hoy día. ¿No piensa usted que tal vez el haber nosotros descuidado el tema del lugar santísimo, el juicio que en este momento se está llevando a cabo, el juicio preadvenimiento, o como decimos los adventistas, el juicio investigador, descuidar esta doctrina ha llevado tal vez a no dejarnos ver claro cuál es realmente nuestra misión en estos días? Yo creo que el problema radica en que el mundo cristiano está en el atrio y en el lugar santo. Es decir, ellos aceptan a Cristo como el sacrificio y aceptan a Cristo como el intercesor. Pero el mundo cristiano no ha entrado al lugar santísimo, porque si entraran al lugar santísimo entonces tendrían que ser adventistas. Y ver las señales distintivas, los mensajes. Porque todas las doctrinas que nos distinguen de los demás cristianos están en el lugar santísimo. La ley está dentro del arca, el sábado está en el centro de la ley, el pote de maná, Dios quiso enseñar la reforma por salud a través de maná, no solo la observancia del sábado, sino los principios de la buena salud. El estado de los muertos, la vara de Aarón, que por un milagro estaba muerta y por un milagro de Dios floreció, se encuentra en el santuario. La doctrina del juicio preadvenimiento o el juicio investigador. Todas estas son doctrinas que nos distinguen a la iglesia adventista de la mayoría de las demás iglesias en el mundo cristiano. Pero como hemos regresado tal vez al lugar santo y al atrio, estamos pensando que lo importante es nada más lo que hizo Cristo en la cruz.
Claro que lo que hizo Cristo en la cruz es indispensable porque es la base para su obra en el lugar santísimo. Si no hay cruz, no hay obra en el lugar santísimo. Si no hay cruz, no hay obra en el lugar santo. Pero uno tiene que mirar la cruz a la luz de su obra en el lugar santo y la obra en el lugar santísimo, no la cruz sola, como algo que pasó hace 2000 años. Así que en realidad nos hemos extraviado en cierto sentido de nuestra misión y nuestro mensaje porque estamos en el apartamento que no es. ¿Qué podríamos esperar entonces, pastor, en vista de la creciente ola de modernidad que tristemente ha entrado a la iglesia en los últimos años? Los que nos criamos en la iglesia desde pequeñitos, pareciera de pronto que estamos en otra iglesia con la onda pues tan expansiva, podríamos decirlo de esa manera, de los recursos humanos mundanos entrando a la iglesia, donde prácticamente ya no se sabe distinguir a ciencia cierta una cosa de la otra. Por ejemplo, pastor, el asunto de la música que usted recién menciona es algo que ha invadido la iglesia de una manera tremenda. Y algunos suponen que esto no tiene ningún tipo de referencia en lo que tiene que ver con la santificación, el mismo punto de la vestimenta y la comida. ¿Usted mira estos aspectos como importantes en el proceso de santificación o son temas, vamos a decir, al margen que no están conectados? Bueno, quisiera mencionar, antes de contestar esa pregunta específicamente, esta es la iglesia remanente del Señor. La iglesia tiene problemas porque nos hemos extraviado de nuestra misión y nuestro mensaje, pero sigue siendo la iglesia del Señor. Y por eso estamos aquí. No estamos aquí para tirarle piedras a la iglesia. Estamos aquí para ver cómo puede la iglesia recobrar y recuperar el sentido de misión y mensaje que la iglesia sostiene. Claro que la música y la adoración tienen mucho que ver con el proceso de santificación. Menciono, por ejemplo, hoy en día el culto se ha tornado en un culto que se centra en el adorador, más bien que en el que se adora. Por ejemplo, la gente dice, no, yo quiero que en la iglesia se presente la música que a mí me gusta. Y yo quiero ir vestido cómodo como a mí me gusta vestirme. Y yo quiero que se adore a Dios, yo quiero aplaudir, pues a mí me gusta aplaudir. Es decir, el culto se centra no en la forma en que Dios ha dicho que se debe hacer el culto, sino en la forma como el adorador quiere que se haga en el culto. El adorador quiere sentirse cómodo con su música, con su vestimenta y con su estilo de culto. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar a la iglesia a recuperar el modelo bíblico de adoración. No lo que yo quiero, no lo que me complace a mí, sino estamos adorando al Rey del Universo. Ahora, en cuanto a la música, mi filosofía de la música es que debemos cantar himnos que cuadran con el mensaje distintivo de la iglesia adventista. Muchos de los coros y muchos de los coritos que se cantan hoy en la iglesia son de un trasfondo pentecostal y evangélico. Es decir, no fueron compuestos por adventistas, fueron compuestos fuera de la iglesia adventista y son superficiales y repetitivos y no tienen nada distintivo. En cambio, los himnos del himnario, y quiero hacer claro que yo no creo que debemos cantar solo himnos del himnario, se me ha acusado de eso, pero eso no es cierto. Yo creo que hay muchos himnos que han sido compuestos en años recientes que son apropiados para la iglesia. Pero los himnos del himnario tienen una profundidad teológica muy fuerte. Le doy un ejemplo, el himno Señor mi Dios. Cuando uno mira la composición de ese himno, las 4 estrofas, las primeras 2 estrofas tienen que ver con Dios como creador. La tercera estrofa tiene que ver con el Redentor, con la cruz. Y la 4ª estrofa, y cuando vengas en brillante gloria, es decir, tiene que ver con la segunda venida. Entonces ahí tenemos ya el mensaje distintivo de la iglesia adventista, porque tenemos la creación, la redención y la futura restauración. Y la música en sí de ese himno es música que sigue los principios de la buena música. Yo siempre he dicho que música que fue compuesta para el mundo debe quedarse en el mundo. Por ejemplo, la música jazz, la música rock, el reggaetón, la salsa, el merengue, son estilos musicales que fueron preparados para
un ambiente secular en el mundo para bailar y para festejar. Esa clase de música no se debe importar a la iglesia y entonces adjuntarle alguna letra religiosa y decimos, esa es música religiosa porque tiene letra religiosa. Se ha comprobado que la música en sí puede elevar o puede degradar. No es solamente la letra, la música en sí puede elevar o puede degradar. Así que si la música puede degradar, tiene que ver con el proceso de santificación. Claro. Y si la adoración se centra en el adorador y no en el que adoramos, ciertamente eso también tiene que ver con el proceso de santificación. Amén. Muchísimas gracias, Pastor. Perdone la larga respuesta. No, claro, valga la aclaración, yo creo que era pertinente. Una pregunta más, Pastor Born, en cuanto a el tópico de libertad religiosa. Ahora cambiamos un poquito drásticamente el tema hasta ahora tratado. Y es que está bastante en boga la promoción por las Naciones Unidas, por diferentes segmentos religiosos, el punto de la libertad religiosa. La Biblia, sin embargo, establece, y el Espíritu de Profecía, que debe haber una marcada diferencia entre iglesia y Estado. ¿Todavía la iglesia sostiene esa posición o ha habido variables en cuanto a esta postura? ¿Hasta dónde podríamos estar siendo nosotros, podríamos estarnos involucrando con los gobiernos del mundo, los sistemas del mundo, sin afectar nuestras doctrinas distintivas y nuestra posición? ¿Cuál es la recomendación suya en cuanto a la necesidad de mantener separación entre iglesia y Estado? ¿Y cuál será vamos a decir, los resultados, las consecuencias de derribar esa barrera? Bueno, hay una cosa clara en la Biblia y es que Dios estableció la iglesia y Dios también estableció el Estado. Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo construyó la iglesia. Pero también el poder civil fue establecido por Dios, según Romanos el capítulo 13. Pero la Biblia enseña que fueron establecidos con diferente propósito. La iglesia fue establecida por Dios para predicar el evangelio, para tratar con asuntos religiosos, con asuntos espirituales. El Estado fue establecido para mantener el orden civil, para mantener las leyes civiles. La iglesia no necesariamente tiene que estar enemistada con el poder civil. Cuando el poder civil está en armonía con los principios de la iglesia, podemos nosotros cooperar con el Estado, no para usar el Estado, para que el Estado imponga nuestras creencias y nuestras prácticas, sino, por ejemplo, si el Estado tiene un programa, tomemos por ejemplo el Food Bank. El Food Bank es un programa del Estado y muchas iglesias tienen un Food Bank. Yo no veo eso como un problema de libertad religiosa, porque en realidad el Food Bank se lo dan a todo el mundo y no es el caso de que la iglesia está imponiendo sus creencias y sus prácticas a las personas que vienen para recibir ese alimento. Hay ciertos programas que tiene el Estado, que tienen las entidades del gobierno, con las cuales la iglesia puede cooperar. Pero cuando los asuntos del Estado están en conflicto con los asuntos de la iglesia, entonces ya tenemos que discrepar. Le doy un ejemplo. La Corte Suprema de los Estados Unidos básicamente aprobó el matrimonio entre homosexuales. Ahora, la iglesia adventista está radicalmente en contradicción con esa decisión que ha tomado el Estado. Sabemos que algún día el Estado va a imponer leyes antisabáticas y leyes en favor del domingo. Cuando llegue ese momento, ya la iglesia tiene que decir, el poder civil ha ido más allá de su esfera de autoridad y ya la iglesia no puede participar ni puede apoyar la decisión que ha tomado el poder civil en contra de los principios de la iglesia. Así que la iglesia debe funcionar como iglesia y el Estado debe funcionar como Estado y no se deben entremezclar, ni uno debe usar al otro para adelantar su misión y para cumplir su propósito. Gracias, Pastor. Este año, septiembre del 2015, está en agenda la visita acá a los Estados Unidos del obispo de Roma, Francisco, y tiene una agenda que ya ha sido adelantada, entre otras cosas va a Filadelfia para promover el Día de la Familia. También tiene una entrevista personal en la Casa Blanca con el presidente de esta nación, Barack Obama.
también irá al Congreso por primera vez a hablar a los congresistas, tanto a los senadores como a la Cámara de Representantes, que en nuestro país se le llamamos los diputados, y también luego va a Nueva York, a las Naciones Unidas, a hablar ante representantes de todo el mundo. Ante ese evento tan trascendental que el mundo lo va a estar siguiendo, evidentemente, ¿no piensa usted que estamos como evidenciando ya los momentos críticos profetizados en la Biblia, en el espíritu de profecía, y que esto podría dar una pincelada bastante clara de que se acercan aquellos momentos escritos por los profetas de antaño y que la ley dominical está cerca? Bueno, yo no puedo decir cuán cerca está la ley dominical. Algunas personas ven una ley dominical detrás de cada piedra, por así decirlo. Pero lo que sí puedo decir es que particularmente la visita del Papa para dar un discurso el 24 de septiembre ante el Congreso en pleno de los Estados Unidos es muy significativo. Y la razón por la cual es significativo eso es porque el Congreso de los Estados Unidos redacta las leyes del país. Claro. Y esas leyes del país tienen que ser constitucionales. El país de los Estados Unidos fue establecido sobre el principio de libertad civil y religiosa, separación de iglesia y Estado. Por eso la primera enmienda dice que el Estado no puede hacer ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa, ni puede prohibir que la gente practique su religión. El papado está basado en principios diametralmente opuestos a esos, porque el papado cree que la iglesia y el Estado deben ir juntos, que el Estado debe imponer las leyes de la iglesia. Es decir, el fundamento del papado y el fundamento de los Estados Unidos son como día y noche, radicalmente diferentes en sus principios sobre los cuales están fundados. Y que el Papa venga a dar un discurso ante el Congreso que tiene que acatarse a la primera enmienda, que es separación de iglesia y Estado, y que él represente un sistema que está queriendo unir la iglesia con el Estado, es algo impresionante. Pero para eso habría que cambiar la Constitución, pastor, entonces. Bueno, no creo que necesariamente habría que cambiar la Constitución para que un personaje religioso dé un discurso ante... No, me refiero para imponerlo, como ley ya. Para imponerlo, sí, pero fíjese que lo que va a suceder es que, según Apocalipsis 13, la nación que tiene dos cuernos como de cordero va a terminar hablando como un dragón. Ahora, ¿en qué se parece un cordero a un dragón? En nada. No. Lo que quiere decir eso es que el Congreso de los Estados Unidos, la Corte Suprema, no se va a deshacer de la primera enmienda. Es decir, no van a decir, eliminemos eso de que el Congreso no puede hacer ninguna ley que imponga religión ni que prohíba que la gente practique su religión. No van a eliminar la primera enmienda. Lo que van a hacer es hacer leyes dominicales y decir que están en armonía con la primera enmienda. Por eso, esta bestia, en ciertos sentidos como cordero, pues en realidad habla como un dragón, porque contradice sus propios principios. Es como reinterpretarlas entonces. Sí, por ejemplo, cualquier niño puede entender que si los Estados Unidos hace una ley de que todos tienen que guardar el domingo, claramente es inconstitucional, porque dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa. Claro, claramente inconstitucional. Y si el Congreso hiciera una ley de que no se puede guardar el sábado, claramente inconstitucional, porque la gente tiene libertad para practicar su religión. Pero lo que va a suceder es que el Congreso va a escribir una ley dominical. Y claro, inmediatamente nuestro Departamento de Libertad Religiosa, al igual que otras entidades religiosas, van a apelar el asunto ante los tribunales, la constitucionalidad de esa ley. Pero lo que va a pasar finalmente, eso va a ir a la Corte Suprema. Sí. Y la Corte Suprema va a decir que esa ley, claramente inconstitucional, es constitucional. Y como no hay otra corte de apelación después de la Corte Suprema, si la Corte Suprema dice que es constitucional, no importa que todo el mundo diga que es inconstitucional, la ley va.
Es voz final. Y por cierto que la composición de la Suprema Corte de Justicia, tengo entendido que por primera vez ahora es mayoría católica. Son 6 de los 9 jueces son católicos. Sintomático. Una pregunta ahora un poco más doméstica, pastor, que tiene ya que nos cae más de cerca como adventistas. Nosotros nos abocamos en algunos meses, creo que en julio, a la sección general, al Congreso Mundial, que va a celebrarse este año en San Antonio, Texas. Uno de los puntos más espinosos que van a ser tratados allí concierne a la ordenación de las hermanas al ministerio pastoral. Por años esto ha sido un gran debate, particularmente, por supuesto, es algo muy mío. Yo pienso que uno de los primeros errores en esta dirección fue permitir justamente hermanas al ancianato. Yo creo que eso detonó bastante la bomba, porque bíblicamente la palabra obispo, anciano y pastores son intercambiables. Entonces asumir una regla para los pastores y otra para los ancianos es un poquito contraproducente. Sin embargo, hace rato que estamos teniendo ancianas, hace rato inclusive que estamos teniendo pastoras, inclusive hay una asociación, usted me corrige, pastor, en California, cuyo presidente es una hermana, que está como pastora de asociación. ¿Qué podríamos estar esperando ahora, pastor, en el Congreso Mundial? Y yo pienso que todo lo que hemos escuchado, sus mensajes en vivo o a través de la red, sabemos bastante claro su posición. Hemos visto esos simposios con el pastor Veloso y esos seminarios, esas mesas redondas. Déjeme decirle que el pueblo está más orientado de lo que a veces ustedes mismos piensan. Hemos estado dándole bastante seguimiento a eso. Así es que es bastante claro su posición ya. ¿Qué usted nos puede decir en cuanto a eso? ¿Por qué hay esa insistencia cuando ya en 2 congresos anteriores se ha votado en contra de esa postura? ¿Por qué la, vamos a decir, insistencia en persistir, en traer el punto otra vez en agenda, cuando ya la Iglesia Mundial había votado en ese sentido? ¿Cómo podría esto provocar, como algunos están diciendo, tal vez la fragmentación de nuestro pueblo a nivel mundial? Bueno, esa es una buena pregunta y es muy amplia. Hay muchos puntos que uno tiene que tratar. Tal vez lo primero que quiero mencionar es que el error que se cometió fue el de aprobar la ordenación de ancianas. Ese fue el error fundamental que se cometió. Y algunos dirán, bueno, pero en la conferencia general es la voz de Dios. Cuando la conferencia general se pronuncia, quiere decir que es la voz de Dios. El problema es que la ordenación de ancianas nunca se llevó a un Congreso Mundial de la Iglesia. Fue el concilio, ¿verdad? Sí, en 1975, en el concilio primaveral de la Conferencia General, que la mayoría de los que asisten a eso son de la división norteamericana, hicieron una petición que se les permitiera ordenar ancianas, y el argumento fue que hay ciertas iglesias que quedan muy aisladas y no se consiguen pastores para oficiar la Santa Cena y para bautizar. O para administrar casos especiales también, pastor, ese otro argumento. Sí. Entonces dijeron, necesitamos ordenar ancianas para que en esas iglesias haya quien pueda atender la iglesia. Nunca se llevó eso a un Congreso Mundial. Lo decidió fue el Concilio Primaveral, que es un pequeño grupo. No es ni siquiera todo el comité ejecutivo de la Conferencia General, es solamente una porción del comité ejecutivo. Ahora, en 1984 se volvió a llevar el asunto, esta vez al concilio otoñal, de autorizar la ordenación de ancianas. Y nuevamente el comité ejecutivo, presionado mayormente por Norteamérica, votó que se podían ordenar ancianas. El problema es que eso nunca se llevó a un Congreso Mundial de la Iglesia. Y la razón es muy sencilla. Los que querían la ordenación de ancianas sabían muy bien que si lo llevaban al Congreso Mundial, el Congreso Mundial iba a decir que no. Entonces nunca lo llevaron. En 1990 la iglesia dijo no a la ordenación de pastoras. En 1995 dijo no a la ordenación de pastoras. Pero nunca se llevó el asunto de ordenar ancianas al Congreso Mundial. Ahora, algunos piensan que el Comité Ejecutivo de la Conferencia General tiene la misma autoridad que el Congreso en pleno, pero no es así. Déjenme darle un ejemplo, porque también a nivel de la iglesia local funciona más o menos igual que la iglesia a nivel global. Usted es anciano de iglesia. Sí, primero.
Yo pregunto, ¿dónde hay más autoridad? ¿En la junta de la iglesia o en una reunión de negocios de la iglesia? La reunión de negocios, porque creo que nuestro gobierno es representativo. Ok, entonces, supongamos que la junta de la iglesia, Recomienda. la junta de la iglesia vota, porque ellos toman votos, la junta de la iglesia vota, por ejemplo, que van a remodelar un baño, y esto es una situación de mi propia iglesia, Okay. Van a remodelar un baño, van a tener que sacar un baño para ampliar la cocina, y eso la junta de la iglesia toma un voto de que se va a hacer de cierta forma. Pero es algo tan importante que toda la iglesia debe estar involucrada. Se lleva una reunión de negocios, se presenta el plan, y los miembros de la reunión de negocios dicen: a nosotros nos conviene eliminar un baño, necesitamos los 2 baños. Y la sesión plenaria de la iglesia dice: no aceptamos el plan de la junta. Yo pregunto, ¿todavía va el plan de la junta o va lo que dice la iglesia? Pienso que debe ir lo que recomendó la Va iglesia. lo que dice la iglesia. De la misma manera, el concilio otoñal y primaveral es la junta de la asociación general. Pero las decisiones que ellos toman están sujetas a el voto de toda la iglesia en pleno. Y ese voto de ordenar ancianas nunca se tomó. Y como usted dice, es cierto que cuando la Biblia habla de ordenación, no hace distinción entre ancianos y obispos, etcétera. Usamos los textos intercambiablemente. Así que cuando dice en cuanto a los obispos y los ancianos que deben ser maridos de una mujer, deben saber bien gobernar su casa, porque si no gobiernan bien su casa, ¿cómo van a gobernar la casa de Dios? Esos pasajes claramente prohíben la ordenación de la mujer como ancianas y también como pastoras de la iglesia. Entonces, pastores, de cara al próximo Congreso, se presentan las opciones de si sí debe aprobarse la ordenación de hermanas al ministerio pastoral. La otra postura sería no, pero yo he leído también que hay una tercera opción: permitirle a las divisiones que tome sus propias decisiones en este caso. ¿No piensa usted que esto tal vez aislaría lo que es la autoridad global de la iglesia, permitir que las divisiones entonces, porque esto podría crear un precedente entonces, sí, en otros puntos más adelante, que también las divisiones digan, bueno, pero en este otro aspecto también queremos que sean las divisiones las que tomen el voto, aislándonos del concepto global de la conferencia general? Yo miro esto como peligroso, no sé cómo. Yo veo como lo más peligroso es el precedente, el antecedente que se establece. Porque una vez que se apruebe, si es que se aprueba la ordenación regional que decida cada región, se abre el camino para que esas regiones también digan: queremos tomar decisiones en otras áreas, como por ejemplo queremos aprobar el matrimonio entre homosexuales, o queremos aprobar de que haya pastores homosexuales. Y cuando yo digo eso, algunos de los que están a favor de la ordenación de la mujer dicen: Pastor Gore es un loco. Es un radical, es un extremista, eso nunca va a pasar en la iglesia. El problema es que ha pasado en muchas iglesias ya. Sí. Cuando se toma el primer paso de violar lo que dice la Biblia en cuanto a la ordenación de la mujer, el siguiente paso se toma y luego el siguiente paso, y estas iglesias no adventistas ahora aprueban el matrimonio homosexual y aprueban también el asunto de pastores homosexuales. Ahora, esa tercera opción es muy interesante. Yo pertenecía al comité de la Conferencia General sobre la Ordenación de la Mujer. 106 delegados, supuestamente de todas partes del mundo, aunque 80% eran de Norteamérica, o vivían en Norteamérica, por lo menos. Tuvimos 4 sesiones. Durante las primeras 3 sesiones hubo 2 posiciones nada más: los que estaban a favor y los que estaban en contra. Pero en la última sesión apareció la tercera opción, que era que, aunque reconocemos bíblicamente que el hombre debe ser la cabeza en el hogar y en la iglesia, para mantener la unidad de la iglesia debemos permitir no seguir el patrón bíblico, sino debemos permitir que las mujeres sean ordenadas, aun cuando la Biblia dice que los hombres deben ser los líderes en la iglesia y en el hogar. Usan un ejemplo bíblico para justificar eso. Bueno, varios, pero uno que particularmente me parece interesante: el caso de cuando Israel pidió un rey.
Dios dijo, mire, no es ideal que ustedes tengan un rey, yo soy el rey de ustedes, no es sabio. Y entonces Samuel le dijo a Jehová, le dijo, Señor, el pueblo quiere el rey, insiste en que quiere el rey. Dios le dijo a Samuel, déjalos que tengan su rey, pero diles cuáles van a ser las consecuencias. Y Samuel le dijo, mire, si ustedes eligen un rey, sus hijos van a tener que ir a la guerra, van a tener que pagar impuestos, se van a relacionar con las demás naciones y se van a corromper. Eso es lo que va a suceder si ustedes nombran un rey. Se los estoy advirtiendo. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? El pueblo dijo, no nos interesa, queremos de todas maneras un rey. Así que Dios le dijo, no te preocupes, Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y Dios permitió que adoptaran un plan B que era contrario a su voluntad. ¿Y qué sucedió? Todo lo que dijo Samuel resultó ser cierto, terminaron el cautiverio babilónico. Ahora, ese es el ejemplo que usan los que están a favor de la opción número 3. Dice, como Dios permitió que el pueblo escogiera un rey que no era la voluntad de Dios, nosotros debemos permitir ordenar mujeres que no es la voluntad de Dios para conservar la unidad de la iglesia. El problema es que esa decisión de Israel no preservó la unidad de la iglesia, porque lo que pasó fue que se dividieron las 10 tribus de las 2 del sur. En segundo lugar, no promovió la evangelización, porque lo que pasó fue que Israel lo que hizo fue asimilar las prácticas de las demás naciones y terminó en el cautiverio babilónico. ¿Por qué nosotros vamos a querer adoptar un plan B que está en contra de la voluntad de Dios? Lo interesante es que varios de nosotros en el comité objetamos cuando querían introducir la opción número 3. Dijimos, mire, para las otras 2 opciones se han presentado estudios, teólogos han presentado estudios. Esta opción número 3 no tiene ninguna base teológica, nadie ha presentado un documento, un estudio teológico sobre la viabilidad. Y el chairman de la junta dijo, no, habíamos dicho que si alguien tiene alguna otra idea se puede incluir. Y se incluyó esa idea, y lo interesante es que la reunión terminó medio día antes de lo que estaba programado. O sea, hubiera sido posible tener reuniones adicionales para discutir más detenidamente esta tercera opción. Así que la tercera opción fue introducida por subterfugio, no era parte del plan original. Yo conozco un pastor, amigo, que él dice que lo único que detiene que se presente en agenda más adelante en futuros congresos la ordenación, o más bien la aceptación de los homosexuales a la iglesia, sería la venida de Cristo. Dice, si se acepta la ordenación de la mujer, nada detendrá entonces que más adelante venga en agenda también el asunto de los homosexuales. Solo lo detendría que Cristo llegue. Es que ya viene. Exactamente. Ya en el área de Loma Linda hay obreros institucionales, obreros de la iglesia adventista que están presionando a favor del matrimonio homosexual. No es un asunto del futuro, es algo que está pasando ahora. Pero eso es terrible, pastor. Eso realmente pone, como dicen, los pelos de punta. No hay posibilidad entonces de llegar a algún tipo de acuerdo, y surge la pregunta también que muchos hermanos lo han formulado, de aprobarse nueva vez, por tercera vez, o de negarse la posibilidad de la mujer en el campo ministerial y el campo mundial dijera no. ¿Qué pasaría con las hermanas que ya son pastoras, las hermanas que ya son ancianas? ¿Habría que revocar esa decisión? Porque ya hay pastoras ordenadas inclusive. Entonces, ¿qué pasaría si la Iglesia Mundial dice no? ¿Cuál sería el estatus de esas hermanas? Bueno, los que pertenecimos al Comité de Ordenación de la Mujer, todos concordamos qué hacer en el caso de que la Iglesia dijera por tercera vez que no. Sí. Decidimos que lo más prudente sería, en el caso de las ancianas, permitir que terminen su periodo de servicio. Es decir, no quedarían instantáneamente cortadas de su posición, sino sencillamente al terminar su periodo de servicio no se les volvería a reelegir. Que es un año como solamente. Sí, algunas iglesias tienen 2 años, pero se les permitiría cumplir el curso de su tiempo, y luego entonces sencillamente no quedaría más como ancianas. En lo que respecta a pastoras, nosotros hemos sugerido que esas mujeres que son pastoras se les reubique
en funciones eclesiásticas que sí permite la Biblia. Obras bíblicas. Profesores de Biblia en nuestras escuelas, profesores universitarias, personas que estén a cargo de OFASA como departamentales. Hay muchas posiciones que pueden llenar que están en armonía con la Biblia. Y quiero hacer una cosa clara. A nosotros que nos oponemos a la ordenación de ancianas y pastoras, se nos ha tildado de ser antimujer, que no queremos a las mujeres, que somos machistas. Segregación. Entonces lo que yo le digo a la gente, hermano, es, mire, usted quiere el teléfono de mi esposa para hablar con ella. Con mucho gusto yo le doy mi teléfono, yo lo digo públicamente, para que usted llame a mi esposa y le pregunte qué clase de liderazgo tengo yo en mi casa y qué clase de liderazgo tengo en la iglesia. O le puedo dar el teléfono de todos mis ancianos para que pregunte qué clase de liderazgo tengo en la iglesia. ¿Solo ancianos tienen su iglesia, pastor? Tenemos solo ancianos. Tenemos 18 ancianos. Así que mi esposa no les va a decir que yo soy machista, que yo impongo la ley, que soy un dictador. No, en ningún sentido. Ni la iglesia le va a decir eso tampoco, porque soy todo lo contrario. Soy una persona que le gusta delegar responsabilidad a los diferentes líderes de la iglesia. Lo mismo sucede con el asunto de la ordenación de la mujer. Hay muchas funciones que las mujeres pueden llenar en la iglesia. Nosotros no estamos en contra del ministerio de la mujer. La mujer puede ser todo lo que hay disponible en la iglesia, menos ser anciana, porque los ancianos son los que dirigen la iglesia, ni pastoras, y por extensión tampoco presidentes de asociación, de unión, de división o de la conferencia general, porque son líderes de los pastores que están pastoreando en el campo. Son las únicas funciones a las cuales nosotros nos oponemos. Porque son antibíblicas. Porque no están en armonía con las pautas bíblicas. Pero en cuanto a todo lo demás, estamos a favor de las mujeres que prediquen, que hagan evangelismo, que enseñen la escuela sabática. Porque lo que la Biblia prohíbe no es que la mujer predique. Algunos son radicales y dicen la mujer no puede ni siquiera predicar. Entonces hay que descartar a la hermana Juana y a otras grandes evangelistas que tuvimos en la historia de la iglesia adventista al principio. Lo que estamos diciendo es que la mujer no puede hablar con plena autoridad eclesiástica. Eso es lo que confiere la ordenación, es que un individuo que ya se ha reconocido el don que tiene, porque es que la iglesia no es la que dice, bueno, este va a ser pastor y este no va a ser pastor. No, ya Dios ha escogido a esa persona y la iglesia sencillamente está confirmando lo que Dios ha demostrado en el ministerio de esa persona. Y en la ordenación se está anunciando que este individuo oficialmente representa a la iglesia y tiene plena autoridad eclesiástica para enseñar la verdad a nivel mundial. Vemos que la división norteamericana es tal vez la que ha encabezado todo este movimiento en favor de la ordenación de la mujer. La pregunta surge, ¿qué va a pasar entonces si, bueno, ya miramos lo que podría pasar si se ratifica la posición de la Iglesia Mundial en los congresos anteriores? Pero ¿qué podría pasar entonces si la Iglesia da un vuelco y esta vez pasa el punto de agenda de la ordenación a la mujer y la Iglesia Mundial decidiera pues que sí, que va a permitir a la mujer ser ordenada? Pastor, los que han estado del otro bando, usted y muchos de nosotros laicos y ancianos, ¿qué vamos a hacer entonces? En aras de la unidad, sencillamente bajar la guardia y decir, bueno, nuestra amada iglesia no puede fragmentarse en este momento, nos acogemos y sigamos pues el tren, o tendríamos entonces que pararnos en una posición tal vez más firme. ¿Qué podría esperarse? Bueno, según los que están a favor de la ordenación de la mujer, se respetaría la conciencia de los obreros que no están de acuerdo. Por ejemplo, en mi iglesia, que tiene 1.200 miembros, una iglesia grande, todos estamos en la misma página. Amén. No hay discordia en la iglesia. La iglesia sabe que debe haber solamente ancianos y solamente pastores que son hombres. Si la conferencia general votara que a cada entidad se le permitiría decidir si ordenar o no, la división, según dicen ellos, estarían dispuestos de respetar asociaciones, uniones e iglesias que discrepan
y que no quieren tener una pastora y que no quieren ordenar ancianas. El problema con eso es que se ha demostrado que en estas otras iglesias no adventistas también se ha puesto una cláusula de protección para aquellos que no quieren ordenar mujeres, y en el transcurso del tiempo quitan esa cláusula de protección, y cualquier persona que esté en contra de ese voto se les despide de la obra. Muchos pastores han sido despedidos de iglesias no adventistas porque no están de acuerdo con la ordenación de la mujer, y la iglesia de ellos ha votado que sí. Así que se ha demostrado la trayectoria histórica que muchas veces al principio dicen vamos a respetar la decisión de cada uno, pero con el transcurso del tiempo llega a ser una ley de toda la iglesia. Yo le hice la pregunta, pastor, porque podría luego venir entonces la situación, se presentaría la situación entonces que cada vez que haya un punto de discrepancia a nivel mundial, independientemente de que sea bíblico o no, pues el sector que está en oposición diga, bueno, por amor a la iglesia y a la unidad vamos a transigir nuevamente, vamos a arriar la bandera y vamos a seguir la corriente para evitar la división de la iglesia. ¿Y qué va a pasar entonces si alguna vez llegara un punto, por ejemplo, como el que ya hemos mencionado de los homosexuales? ¿Qué pasa si entra una apostasía tan terrible que directamente pues, confronta lo que han sido nuestros principios? ¿Qué vamos a decir entonces? No, en amor, en nombre de la unidad vamos a seguir la corriente para no provocar una situación de fricción en la iglesia mundial. Esa era básicamente mi preocupación. Sí, y es una preocupación muy válida de lo que pueda pasar si se toma la decisión equivocada en esta conferencia general. Yo todavía tengo confianza de que el voto por tercera vez va a ser que no, porque en realidad los que están presionando fuertemente por esto son la división norteamericana, las divisiones que representan el occidente de Europa, la transeuropea, y Australia, Nueva Zelanda, que quedan en el sur de Asia. Esos son los lugares, pero ellos representan solo el 14% de la feligresía mundial. El 86% de la feligresía mundial está fuera de esos campos. Yo sé que las 3 divisiones de África no están muy favorables, ni tampoco la suramericana. ¿Qué de Interamérica, pastor? Interamérica está en la cerca. Sí, porque de ahí provenimos, aunque vivimos en América, prácticamente en Norteamérica, prácticamente nosotros todos los latinos procedemos de Interamérica. Sí. En la reunión que tuvimos en el Comité sobre la Ordenación de la Mujer, cada división presentó su informe en cuanto a cuál era el sentir de su división en cuanto a la ordenación de la mujer. Todas las divisiones básicamente presentaron a favor o en contra, pero la de Interamericana dijo, lo que la iglesia vote, estamos de acuerdo. Es decir, no tomaron una posición clara, dijeron, bueno, hay personas a favor y hay personas en contra, y entonces lo que decide la iglesia, estamos de acuerdo para con donde eso. Vaya la marea. El problema con eso es que, ¿cómo puede una división decir lo que decide la iglesia si ellos son parte del proceso de decisión? Tienen que tener una posición, porque ellos deben participar en la decisión. Claro. No pueden esperar y decir, bueno, lo que la iglesia decide, porque ellos son parte de los que tienen que tomar esa decisión. En una crisis así yo pienso que no debemos ser neutral. Yo pienso que hay que asumir posturas responsables porque están en juego muchas cosas. Ser neutral podría entonces llevarnos a crear un precedente, una situación que más adelante entonces podría dificultar el manejo de otras situaciones. ¿Y sabe lo que es bonito, hermano? En el Comité sobre la Adoración de la Mujer, todas las divisiones, los que presentaron a favor y en contra, al final de la presentación dijeron, pero lo que decida la iglesia, si la iglesia mundial decide de una manera o de otra, estamos dispuestos a respetar la división de la iglesia. La única división que no dijo eso fue la norteamericana. Es más, han salido algunos diciendo que si el voto va en contra de lo que quiere la división norteamericana, que ellos se van a rebelar en contra del voto de la iglesia y no se van a acatar a esa decisión.
Una posición, pastor, final que quisiéramos hablar con usted, que no queremos que vaya usted a pensar que estamos abusando de su tiempo. Últimamente... Eso lo pensé hace tiempo. pero ha sido bastante tolerante, por lo menos entonces. Pastor, por alguna razón hemos visto, y tal vez esto nos traslada a las primeras preguntas, con bastante frecuencia los hombres que estamos identificados con el mensaje de verdad presente, estamos teniendo una situación difícil en las iglesias. Tristemente, a veces por los hombres de los cuales esperamos mayor respaldo y mayor apoyo, somos combatidos. Otros tal vez no nos combaten y simplemente son tolerantes. ¿Por qué razón tal vez el ministerio adventista, que debiera estar a la vanguardia de este mensaje, de avanzar con la proclamación del mensaje último, pareciera que de ahí es justamente donde procede a veces la oposición, especialmente de los laicos y de los pocos pastores que están en esta línea? Yo conozco de áreas donde algunos pastores no pueden llegar. Recientemente me enteré de una situación que ocurrió en un lugar donde se invitó al pastor David Gates, un gran conflicto, y bueno, finalmente a regañadientes casi el pastor pudo llegar, y de otros hombres. Yo pienso que tal vez ha sido su propia experiencia y la nuestra en muchos casos. ¿Por qué esto, pastor? ¿Por qué esa confrontación tan frontal, oposición tan frontal de sectores que uno esperaría tal vez respaldo y no oposición? Bueno, hay que decir varias cosas en cuanto a eso. En primer lugar, hay individuos que su forma de presentar el mensaje es repelente. O sea que casi es un estilo impositivo. Entonces, a veces la iglesia se resiste porque son personas que quieren reformar y cambiar la iglesia con un bate, a la fuerza. Ahora, que hay iglesias que están en contra de predicar sobre profecías, están en contra de los que están en contra de la música contemporánea en la iglesia. Hay esas iglesias, inclusive hay asociaciones. Hay asociaciones a donde a mí me tienen prohibido entrar. ¿Qué hago yo? Bueno, yo no critico esas asociaciones, hay que orar por ellas, para que el Señor bendiga a los dirigentes y los dirigentes puedan recobrar el mensaje y la misión de la iglesia. Y la visión sobre todo. Pero por cada asociación que cierra las puertas, se abren 10. O sea, yo de aquí, por ejemplo, voy a Chiapas. Mañana en la mañana salgo tempranito al sur de México. Ahí vamos a tener una actividad donde van a asistir unas 25,000 personas. Son 4 días de evangelismo. Allá las puertas están abiertas. Cada 2 o 3 días me llega una invitación de México. Nada más de México para predicar. Entonces es triste que en algunos lugares se cierren las puertas, pero yo no voy a tumbar la puerta. Yo lo que voy a hacer es orar para que el Señor bendiga a esos dirigentes, para que puedan ver la importancia de predicar profecía, la importancia de levantar las normas en cuanto a la música, la importancia de seguir lo que dice la Biblia sobre la ordenación de la mujer, etc. Orar por ellos para que Dios les ayude a recobrar el mensaje, la misión y la razón de la existencia de la iglesia. Y mientras tanto yo voy y predico a los múltiples lugares donde me invitan. Estoy aquí en este congreso de ancianos. Tengo muchas diferentes actividades oficiales de la iglesia, pero lamentablemente hay otros lugares oficiales donde estoy vetado, donde no puedo entrar, y algunas iglesias insisten de que yo entre, aun cuando, digamos, la administración de la asociación no está a favor de que yo entre, porque la gente tiene hambre y tiene sed. Los lugares donde yo he estado desde enero, ahora estamos en abril. Desde enero yo he estado en Guatemala, en Costa Rica, en Colombia y en México 2 veces. La respuesta de la gente, abrumadora. La gente tiene hambre y sed del mensaje adventista. Y muchos vienen después y dicen: pastor, llevamos mucho tiempo que no escuchamos un tema profético donde no se usa el espíritu de profecía, donde no se cita la hermana White. ¿Qué está pasando? No es uno o dos, son muchos que vienen y dicen eso.
Y la respuesta, mire, sin música contemporánea, sin entretenimiento ni eso, la pura predicación de la palabra trae miles de personas. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer es recuperar eso sin criticar a dirigentes ni entidades. Uno tiene que orar para que Dios les ayude a ver la luz y recuperar nuestra identidad como iglesia adventista. Amén. Finalmente, pastor, ya en cierre quisiéramos escuchar sus palabras de amonestación a la iglesia mundial, especialmente latinoamericana, y a todos aquellos que van a ver este vídeo, especialmente de cara a los eventos próximos que nos anuncian con claridad meridiana y de una manera muy contundente que nuestro amado Salvador Jesús se acerca. Yo pienso que los eventos así lo dicen, así es que nos gustaría a cierre sus palabras de ánimo y entusiasmo y de motivación a todos aquellos que le escuchan. Bueno, una palabra de ánimo, hermanos y hermanas. Hay muchos allá en las iglesias que aman la iglesia, que aman el mensaje, que lo están predicando. No miremos todo desde una perspectiva negativa y decir, bueno, toda la iglesia se ha ido al piso, porque hay muchos lugares donde la iglesia está avanzando, donde aún se predica el mensaje. Una cosa que sí quiero enfatizar, y es que este material que estamos grabando, todo se presente en su contexto. Porque el problema ha sido que algunos han tomado una pequeña porción de lo que se dice, donde da una impresión completamente contraria de lo que yo creo. Eso se lo prometemos, va a ser íntegro. Entonces, por ejemplo, toman donde yo digo, hay un lugar donde yo digo que muchos adventistas han ido del lugar santísimo y han regresado al lugar santo. Entonces toman ese pedacito, pero no toman todo el contexto de que no es toda la iglesia, son algunos. Entonces es importante tomar en cuenta todos los comentarios de esta entrevista para que la gente pueda tener el equilibrio. Así debe ser. Pues muchísimas gracias, Pastor Steven Ball, por su tiempo, y nos resta más que orar por usted, su familia. Amén. Amén. Saludos a su señora esposa y a sus hijos, y de parte nuestra aquí en América, los latinos, lleve saludo a México de parte nuestra. Con mucho gusto. Seguiremos pues siguiéndole a través de la red, a través de Secretos Revelados en inglés y en español, que siempre lo hacemos, mirando esos mensajes mensuales que siempre está pues allí tirando por las redes, y lo estamos compartiendo con muchos. Amén. Gracias al Señor por ministros como usted, y pedimos pues que su ministerio continúe hasta que pronto veamos la manifestación gloriosa de nuestro amado Señor en el reino de los cielos. Muchas gracias, Pastor Steven. Con un placer. El Señor les bendiga a todos.